Hola niños, ¿cómo están? Es un gusto volver a saludarles, gracias a Dios porque nos permite podernos saludar a través de estas plataformas digitales. ¿Y qué creen? Continuamos con nuestra serie ¿Cómo es Dios? El día de hoy vamos a tener nuestra clase número 5. Nuestra clase número 5 se llama Dios nos habla por medio de otras personas. Pero antes de iniciar con nuestra clase, vamos a alabar y adorar a Dios con todo nuestro corazón. Recuerden que debemos de tener un espíritu de adorar a Dios con todo lo que somos y con todo nuestro ser. Nos vemos en un momento. Vamos a decirlo. Lámpara es a mis pies tu palabra y es luz a mi camino. Vamos a decirlo de nuevo. ¿Cuántos ya se la aprendieron? Vamos a cantar. La lámpara es. Lámpara es a mis pies tu palabra y es luz a mi camino. Dios, tu palabra es viva y eficaz y no hay nada que se te pueda ocultar. Dile, escudriña mis pasos y guíame a tu verdad. Oh Dios, tu palabra es viva y
Sí, Jesús, nuestro deseo es adorarte a ti, siempre, Señor. Digamos una vez más. Tú eres mi Dios, mi único Dios. Te anhela mi alma. Al amanecer, yo te buscaré. Todo mi ser suspira por ti. Yo quiero verte y estar junto a ti, Señor. y estar junto a ti. Como la tierra seca necesita agua, así mi corazón necesita de ti. Yo quiero contemplar tu presencia y darte mi corazón. Te adoro, Dios. Te adoro, Señor. Adórale al Señor. Te amamos a ti, Jesús. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, mi único Dios. Mi único Dios. Te anhela mi alma. Nuestra alma, Señor. Al amanecer, yo te buscaré. Todo mi ser suspira por ti. Yo quiero verte y estar junto a ti. Como la tierra seca necesita agua, así mi corazón necesita de ti. Sí, Señor. Yo quiero contemplar tu presencia y darte mi corazón. Te adoro, Dios. Como la tierra seca necesita agua, así mi corazón necesita de ti. Yo quiero contemplar tu presencia y darte mi corazón. Te adoro, Dios. Siempre te adoraré. Siempre, Señor. Siempre. Por siempre cantaré de tu amor, Siempre cantaré de tu amor, de tu poder, de tu de salvación. tu salvación, Señor. Por siempre, levanta tus manos a Él y dile: Señor, siempre cantaré de tu amor, siempre cantaré de lo que hiciste por mí, de tu salvación, de tu perdón. Siempre cantaré de ti, Jesús. Con mi vida te adoraré, Señor. Siempre, Señor, siempre cantaré de ti.
Puedes darle un aplauso al Señor. Te amamos, Jesús. Muy bien, niños, entonces vamos a iniciar con nuestra clase. Recuerden, nuestra clase se llama Dios nos habla a través de otras personas. Muy bien. Ahora, niños, ¿ustedes a través de qué personas creen ustedes que Dios nos hable? Muy bien, mire, Dios nos habla a través de nuestros líderes espirituales o líderes cristianos, donde los encontramos dentro de nuestra congregación. Sí, tenemos que apreciar mucho a las personas que nos hablan de la palabra de Dios. Sí, por ejemplo, Dios nos habla a través de nuestros pastores en la iglesia. ¿Quién es un pastor? Bueno, un pastor es una persona que Dios usa para hablar la palabra de Dios en nuestra iglesia local. Sí, esto es cuando nosotros podemos ir de manera presencial a la iglesia, una persona habla la palabra de Dios, explica un tema y esa es una persona, ese es un pastor, un predicador que habla la palabra de Dios. Muy bien, dice, y también Dios nos habla su palabra y usa a nuestros padres. ¿En dónde usan nuestros padres? En nuestras casitas, en nuestros hogares, ¿verdad? Muy bien. A ver, niños, entonces, ¿qué habla un pastor? Muy bien, un pastor habla la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es lo que viene escrito en la Biblia. Eso es lo que hablan nuestros pastores. Sí, nuestros pastores también nos aconsejan cuando necesitamos ayuda. ¿Y con qué nos aconsejan? Con la palabra de Dios. ¿Y nuestros padres? ¿Qué es lo que hablan nuestros padres? Aun cuando nos regañan o cuando nos aconsejan, cuando nos animan, ¿con qué usan ellos? Aparte de todo su amor, también la palabra de Dios. ¿Sí? Recuerden que nuestros padres son quienes darán cuenta delante de Dios de nuestra formación como seres humanos y de nuestra educación. Por eso nuestros padres nos aman, nos corrigen, nos enseñan y nos consuelan. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Y saben en dónde podemos encontrar la palabra de Dios, niños? ¿Verdad que sí? Muy bien, en la Biblia. Recordando la clase anterior, Dios nos habla en la Biblia. Aprendemos que la Biblia está constituida por 66 libros y que se divide en Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muy bien, en el Antiguo Testamento Dios hablaba a su pueblo a través de ¿quién? Hablaba a través de los profetas. Recordemos que dentro de algunos de los libros del Antiguo Testamento encontramos los libros de profetas mayores y profetas menores. ¿Sí? Cuando tengan oportunidad, platiquen con sus papás quiénes son los profetas mayores y quiénes son los profetas menores. Eso lo encuentran en el Antiguo Testamento. Muy bien, niños. A ver, yo les tengo una pregunta. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un mensajero de Dios. En esencia, es un mensajero de Dios. Son siervos de Dios que tienen las funciones de fortalecer a su pueblo, tienen la función de hablar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el deseo de Dios para su pueblo, para sus hijos, para su iglesia. Esto incluye las exhortaciones, las correcciones y todo su amor. Muy bien. Y también habla la voluntad de Dios para el futuro. Por ejemplo, un profeta mayor, que es el profeta Isaías, escribió en el libro de Isaías el capítulo 53 y les voy a pedir que lo leamos, así que por favor saquen su Biblia, niños, Isaías 53 Isaías capítulo 53 versículos del 3 al 6 y vamos a leerlo. Y dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Muy bien, entonces aquí vemos que el profeta Isaías estaba anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo aproximadamente 700 años antes de que esto sucediera.
Sí que los profetas predicen el futuro, ¿verdad? Obviamente predicen el futuro conforme a la voluntad de Dios. Y tuvimos la oportunidad de poder entender y tener este ejemplo de que el profeta Isaías hablaba la voluntad de Dios y predijo que un Salvador iba a venir a este mundo, que era nuestro Señor Jesucristo, que iba a morir por nosotros en esa cruz para darnos salvación. Muy bien. Otra cosa, niños, también necesitamos aprender a respetar a nuestras autoridades espirituales. Recuerden, ¿quiénes son nuestras autoridades espirituales? Son nuestros pastores en la iglesia, son los maestros de la iglesia infantil y también nuestros papás. Muy bien. Recordemos que Dios los ha puesto en nuestro camino para nuestra enseñanza y nuestro aprendizaje. Debemos de serles obedientes, no hay que burlarse de ellos y hay que poner atención a sus palabras porque ellos seguramente te hablarán la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, leeremos un versículo para que conozcamos qué Dios hizo con su pueblo en algún momento donde el pueblo de Israel se burlaba de los profetas y de los mensajeros de Dios. Muy bien, entonces, por favor, vamos a buscar otra vez en su Biblia ese libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos del 14 al 16. Y dice así: También todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su infidelidad, pues cometieron los mismos pecados horribles de las naciones vecinas y contaminaron el templo del Señor que él había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus antepasados, les mandaba constantemente advertencias a través de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y del lugar donde él moraba. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaron sus mensajes y se burlaron de sus profetas, hasta que finalmente el Señor descargó su ira contra su pueblo y ya no hubo remedio. ¿Sí? Esta versión es palabra de Dios para todos. Y muy bien. Entonces aquí, niños, podemos ver que Dios castigó a este pueblo. ¿Por qué? Por burlarse de sus profetas, por no ser obedientes a lo que Dios les hablaba a ellos. Y algo muy importante en lo que leímos, ahí dice que Dios le ponía profetas y le mandaba mensajeros. ¿Por qué? Porque tenía compasión de su pueblo, pero su pueblo no quiso escucharlo, su pueblo no quiso recibir esa compasión y esa misericordia de Dios. Entonces, niños, también nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A escuchar el consejo de Dios. ¿Sí? ¿Dónde podemos escuchar el consejo de Dios? Principalmente, como vimos la clase anterior, en la Biblia. Otra manera es a través de las personas, a través de nuestros pastores, de nuestros maestros de la iglesia infantil y de nuestros padres. Muy bien, entonces continuemos. ¿Verdad que a que no nos gusta que se burlen de nosotros? ¿Verdad que sentimos feo cuando se burlan de nosotros? Bueno, entonces debemos aprender a no burlarnos de los demás y menos de nuestros líderes espirituales. Por esto, no cualquiera, niños, no cualquiera habla la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros hablemos con una persona y estemos buscando un consejo, ¿sí? ¿Qué debemos de acudir primero? A gente que nos va a hablar con la palabra de Dios. A lo mejor hay gente que conocemos, pero no son gente que ama a Dios, no son gente que recibe el consejo de Dios. Entonces, ¿qué va a hablar? De su propio corazón les va a hablar y no les va a hablar lo que hay en el corazón de Dios. ¿Sí? Recordemos que Dios, nuestro Padre y nuestro Dios nos ama y por su amor entonces Él habla su palabra. ¿Ok? Entonces, otra vez, vamos a agarrar mucho la Biblia en esta clase. Vamos a leer, por favor, el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículos del 5 al 9. Y dice así: Luego Moisés, el siervo del Señor, murió en la tierra de Moab, como el Señor lo había dicho. El Señor enterró a Moisés en un valle en la tierra de Moab, cerca de Bet-peor. Pero aún hoy en día nadie sabe exactamente dónde está la tumba de Moisés. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Estaba tan fuerte como siempre y podía ver con claridad. Los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días en las llanuras de Moab. Así cumplieron el tiempo de llanto y luto por Moisés. Entonces Josué, hijo de Nun, se llenó del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Los israelitas lo escucharon a él
e hicieron lo que el Señor les había mandado a Moisés. ¿Sí? Muy bien, niños. Entonces, en estos versículos estamos leyendo acerca de la muerte de Moisés y que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría y fue quien Dios eligió para guiar a su pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés animó al pueblo para alentarlos y recordarles al que el liderazgo de Josué estaba siendo asumido con la aprobación total por parte de Dios, que este es un principio de confianza y de fe en Dios. Les cuento que Dios le decía a Josué que se esforzara y que fuera muy valiente y que no se apartara de su boca el libro de la ley que Moisés les había entregado. ¿Dónde podemos encontrar ese libro de la ley, o tradicionalmente conocido como el Pentateuco el día de hoy por los cristianos? Lo encontramos desde el libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Recordemos que esta ley, estos libros fueron escritos por el mismo Moisés. ¿Sí? Entonces Dios, cuando le hablaba a Josué, le decía que meditara en su palabra y en su ley de día y de noche y que guardara e hiciera todo lo que en esa ley estaba escrito, porque si él era obediente a la palabra de Dios, entonces él haría prosperar su camino y todo le saldría bien, le iría bien. ¿Por qué? Porque él tenía que guiar un pueblo y lo tenía que meter a la tierra prometida, tenían que sacar a la gente que vivía ahí. Por eso les decía que tenían que ser fuertes y valientes, porque tenían que pelear batallas, porque tenían que confiar en Dios, porque Dios iba a seguir haciendo milagros con su pueblo. ¿Por qué? Porque Él quería mostrar su poder a su pueblo. Muy bien, entonces, y hablando de Josué, vamos con esta historia. Este es Josué. Josué fue líder de los israelitas y Dios lo usaría para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Tierra abundante en su naturaleza, donde fluía leche y miel. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel vinieron a la orilla del río Jordán. El río Jordán dividía la tierra que Dios les había prometido, de donde estaba el pueblo de Israel. Acamparon junto al río durante 3 días, esperando tal como el Señor les había ordenado. En esta época del año, el río Jordán se inundaba tanto que se desbordaba y fluía tanta agua que era imposible cruzar a pie. Y después de los 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y le decían al pueblo: cuando vean el arca del pacto, marcharán detrás de ella. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios que iba delante de su pueblo y guiaba el camino a las personas a cruzar el río. También le dijo a los sacerdotes que entraran al agua, y al hacerlo, éstas dejarían de fluir. Los sacerdotes tenían que ponerse de pie ahí para dar tiempo a que la gente reflexionara en la grandeza de la acción maravillosa de Dios al darles la tierra prometida. Conforme Dios mismo mostraba su presencia a través del arca del pacto, en el arca del pacto estaba la tabla de los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. Tan pronto los sacerdotes hicieron esto, el agua dejó de fluir, y parados en tierra firme y seca, pudo pasar el pueblo al otro lado del Jordán, y todo Israel pasó en seco. Dios le dijo a Josué que enviara a 12 hombres de las 12 tribus de Israel a tomar cada uno una piedra del lugar donde los sacerdotes estaban parados en medio del Jordán, del lugar donde estaban firmes los pies de los sacerdotes, y llevárselas. Después de haber llevado las piedras como se les había indicado, Josué llamó a los sacerdotes que estaban parados en medio del Jordán, y a medida que los sacerdotes se quitaban del río, las aguas volvieron a su lugar tal como habían estado antes. Llevaron las piedras a su campamento y las colocaron como un monumento para que las generaciones futuras pudieran recordar la historia de cómo Dios llevó a su pueblo a través del río Jordán sobre tierra seca. Dios mostró por un milagro su presencia poderosa y dignidad de respeto. En aquel día, Dios engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como le habían temido a Moisés, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano de Dios,
que es fuerte, para que temáis a Dios todos los días. Esta historia la encontramos en el libro de Josué, a partir del capítulo 2 hasta el último versículo del capítulo 4. Sí, la fortaleza y la valentía de los guerreros de Israel vendrían de su confianza de que Dios estaba con ellos y no los dejaría por las personas que Dios hablaba mediante ellas, como Josué, Moisés u otros más. En la Biblia podemos encontrar muchísimos pasajes donde Dios ha respaldado a sus siervos diciendo estas palabras de no dejarlos y así poder cumplir la misión que Dios les encomendó. ¿Por qué? Porque un mensajero de Dios, la gente que confiaba en Dios y la gente que Dios usaba para hablar su palabra, siempre los respaldaba, siempre los cuidaba y ellos siempre cumplían lo que Dios les mandaba, porque también esos profetas eran obedientes a Dios. ¿Sí? A veces los profetas hablaban cosas al pueblo que los confrontaba y luego se enojaban. ¿Por qué? Porque les decían las cosas que estaban haciendo mal y el pueblo de Israel se enojaba y luego los querían apedrear y los querían matar. Pero ¿qué hacía Dios? Dios guardaba y cuidaba a sus profetas. Muy bien, así que en el creer en Dios y por amor a su palabra, por eso debemos escuchar y aprender a escuchar a nuestros pastores, a nuestros maestros y a nuestros padres en casa, quienes recordemos una vez más que son nuestros líderes espirituales. Ellos nos guiarán siempre a Dios, siempre nos guiarán a escuchar su palabra, a conocer más de Dios, a ser obedientes a Dios siempre. Ellos siempre nos van a exhortar y nos van a animar a que conozcamos más del Señor. Así como Josué guió al pueblo de Dios, así debemos también nosotros, niños, dejarnos guiar por ellos. Pues muy bien, niños. Entonces vamos a orar para poder ir finalizando la clase. Entonces les pido por ahí, por favor, que cierren sus ojitos y que puedan escuchar mi oración o me puedan seguir. Muy bien. Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta clase. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has puesto a nuestros pastores, que tú has puesto, Señor, a los maestros de la iglesia infantil, que tú nos has dado los padres que tenemos, Señor, porque en el propósito infinito y soberano que tú tienes, Dios, tú nos guías a través de ellos. Te damos gracias por la vida de cada uno de estos líderes espirituales que como niños tenemos nosotros en nuestro aprendizaje y en nuestro caminar y en nuestro crecimiento, Señor. De verdad, te agradecemos con todo nuestro corazón. Te pedimos que nos pongas un corazón, Señor, para escucharlo, Señor, que nuestros oídos puedan ser abiertos para escuchar tu palabra a través de estas personas, Señor. De verdad, Padre, te pedimos perdón si nos hemos burlado de ellos. Te pedimos perdón con todo nuestro corazón si no les hemos puesto atención, si no hemos considerado las palabras que salen de su boca, porque sabemos que ellos hablan de ti, Padre. Y antes que nada, Señor, te agradecemos por sus vidas y te pedimos que nos sigas guiando. Ayúdanos a tener confianza y fe en ti y a respetar y a ver con agrado a estos líderes espirituales, Señor, y a las personas que tú usas para hablar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, niños, ahora vamos con nuestro versículo clave. El versículo clave lo vamos a encontrar en Salmo 85, versículo 8. Salmo 85, versículo 8, y dice así: yo escucharé lo que dice el Señor Dios. Como acabamos de orar, yo escucharé lo que dice el Señor Dios. Salmo 85, 8. Y vamos a repetirlo otra vez. Yo escucharé lo que dice el Señor Dios. Salmo 85, 8. Muy bien, niños. Y ahora vamos con las siguientes actividades. Sesión de preguntas y respuestas. Pregunta número 1. ¿En dónde podemos encontrar la palabra de Dios? Inciso A, en la Biblia. Inciso B, en un programa de Disney. La respuesta correcta es inciso A, en la Biblia. Pregunta número 2. ¿Qué es un profeta según la Biblia?
Inciso A, es alguien que adora a los ídolos. Inciso B, es un mensajero de Dios. La respuesta correcta es un mensajero de Dios. Pregunta número 3. ¿Cómo debemos de actuar cuando un líder espiritual nos habla de la palabra de Dios? Inciso A, escuchar y obedecer. Inciso B, burlarse de ellos y no escucharlos. La respuesta correcta es escuchar y obedecer. Pregunta número 4. ¿Por qué Dios nos habla a través de nuestros líderes espirituales? Inciso A, porque tiene compasión de nosotros. Inciso B, porque nos quiere lejos de Él. La respuesta correcta es inciso A, porque tiene compasión de nosotros. Pregunta número 5. ¿Quién fue el sucesor de Moisés para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida? Inciso A, Nehemías. Inciso B, Josué. La respuesta correcta es inciso B, Josué. Completa el versículo. Yo, lo que dice el Salmo, versículo 8. Escucharé, Señor Dios, capítulo 85. Yo escucharé lo que dice el Señor Dios. Salmo capítulo 85, versículo 8. Yo escucharé lo que dice el Señor Dios. Salmo capítulo 85, versículo 8.